Debo esperar mi momento hasta que la segunda etapa del cuerpo dorado imperecedero alcance la finalización absoluta. Solo entonces podré utilizar mi voluntad del Dao marcial para catalizar la metamorfosis de mi físico y mi sanguíneo vital. El subdirector Zhao cayó en un silencio profundo y pensativo mientras sopesaba las palabras del joven. La transición desde la cima del grado S al séptimo grado era un abismo que pocos cruzaban, una barrera de fuerza de voluntad que había roto el espíritu de innumerables guerreros. Sin embargo, aquí estaba un chico de 18 años que ya había dominado el componente mental del avance con un éxito asombroso e innegable. Eres verdaderamente un prodigio, un gran maestro en todo menos en el nombre, y todavía en la adolescencia, suspiró Zhao, con su expresión ensombreciéndose con una mirada preocupada mientras se preparaba para dar algunas noticias difíciles sobre la disponibilidad de recursos de alto nivel. Debes entender que el fluido de médula alienígena de nivel 7 no es una mercancía que se pueda comprar simplemente, ni por esta universidad ni siquiera por los altos mandos militares, explicó Zhao sombríamente. Los procedimientos de requisición son pesadillescamente complejos y requieren una verificación exhaustiva de la fuerza actual y la estabilidad mental del usuario. Lu Zeng ladeó la cabeza, con la curiosidad despertada. ¿Cuál es el motivo de tal escasez y regulación extrema? El subdirector se inclinó hacia adelante. Es porque la estructura celular de una bestia de séptimo grado está saturada de energía negativa y ecos psíquicos residuales que nuestra tecnología actual simplemente no puede neutralizar. Si alguien sin una voluntad marcial suficientemente poderosa lo consumiera, sería instantáneamente abrumado e invadido por la voluntad del Dao marcial residual de la bestia de la que fue extraído, continuó Zhao. Es una sustancia que, literalmente, puede destrozar el alma de una persona desde el interior. En consecuencia, incluso los grandes maestros consagrados dudan en utilizar la médula de nivel 7, ya que el riesgo de daño catastrófico tanto para el espíritu como para el recipiente físico es demasiado alto para que la mayoría lo gestione. Aceptando la lógica de la situación, Lu Zeng asintió lenta y pausadamente en señal de comprensión. Entendido. En ese caso, me conformaré con las existencias de nivel 6, ciertamente es mejor que ningún suplemento. Aunque, debo admitir que 74 tubos de médula de sexto grado parecen una cantidad bastante escasa para lo que tengo planeado. Los ojos del subdirector Zhao casi se salen de sus órbitas ante ese comentario. Una cantidad escasa, pensó, con el corazón doliéndole por una punzada de pura envidia. Fui considerado un genio de primer nivel en mi época, y solo tuve acceso a un único vial de médula de nivel 6 cuando logré mi avance. Buscando en su escritorio, el subdirector sacó 2 sobresellados y los deslizó hacia Lu Zeng. Esto nos lleva al segundo asunto que quería discutir. La noticia de tus hazañas ha llegado a oídos del propio santo marcial Tan Sonyo. Ha expresado interés en tomarte como su discípulo directo, pero tu aceptación formal en su linaje depende de tu desempeño en una prueba específica. Lu Zeng rompió el sello de la primera carta, escaneando el contenido mientras murmuraba: el requisito de la prueba es asegurar el campeonato en la próxima competición nacional de artes marciales estudiantiles. Juzgando el desafío por sus experiencias recientes, Lu Zeng hizo un ligero puchero, volviendo a mirar al subdirector con un toque de escepticismo. ¿Realmente considera que la competición nacional de artes marciales estudiantiles es una prueba válida de mis capacidades actuales? Parece un poco decepcionante en comparación con las pruebas que acabo de superar en las torres. Zhao se quedó momentáneamente sin palabras por la arrogancia casual del chico, pero rápidamente se recompuso para explicar los matices de la situación. Soy muy consciente de que ha superado los desafíos estándar de la Universidad del Santo Marcial número 7, pero el torneo nacional es una bestia completamente diferente. Este evento no se limita a simples estudiantes universitarios, atrae a participantes de élite de todos los rincones del panorama marcial del país. También abre sus puertas a los discípulos de élite de las diversas sectas de artes marciales ocultas que tienen menos de 30 años, continuó Zhao, con su voz volviéndose más seria, incluyendo a los vástagos del Salón Marcial Hidao y a los seguidores de la secta Trascendencia. Lu Zeng se inclinó, con su curiosidad despertada por la mención de estos grupos formidables y misteriosos. ¿Se refiere a los sucesores directos de los otros santos marciales?, preguntó Lu Zeng. Zhao asintió de inmediato.
Precisamente. Tanto Hidao como Trascendencia cuentan con jóvenes genios que han sido seleccionados a mano y entrenados meticulosamente por santos marciales de 9º grado. Estos individuos han sido perfeccionados mediante recursos y métodos ocultos que superan con creces el currículo público de cualquier universidad. Además, el límite de edad de 30 años significa que te enfrentarás a guerreros experimentados con años de experiencia de combate adicional. Asegurar el campeonato no es solo un desafío, es una hazaña de extrema dificultad que demostrará tu valía ante Tan Sonju. Incluso se podría decir que es extremadamente difícil, recordó y pensó Lu Zeng. Así que ese es el contexto, pensó Lu Zeng, con su mente recorriendo los fragmentos de registros futuros que había visto en el mundo de los sueños. La eventual eliminación del gran maestro de Hidao en la línea de tiempo original fue una consecuencia directa de la fricción generada durante esta misma competición. Debo prepararme para esta inevitabilidad. Ya veo, dijo Lu Zeng, tomando el segundo sobre, aún sellado. ¿Y qué hay de este? ¿Hay un camino diferente? Sao lo señaló. Sí. Aunque solo se requiere una prueba, se te da a elegir entre 2 tareas. Solo necesitas completar una de estas para satisfacer los requisitos del santo marcial. Eres libre de elegir el camino que consideres más adecuado. Lu Zeng abrió la segunda carta, con los ojos muy abiertos mientras leía el encabezado audaz y austero en la parte superior del pergamino, Directiva Especial, completar una misión sancionada de nivel SSS de dificultad operativa extrema. La designación SSS implicaba un nivel de peligro que teóricamente estaba fuera de lo común y era extremadamente peligroso. Lu Zeng estaba genuinamente atónito, acababa de completar una tarea de nivel AA, y ahora el sistema le exigía saltar más allá de los niveles S y SS directamente a la categoría más letal de misiones conocidas por la jerarquía militar. Su mente se inundó de preguntas sobre la lógica de un salto tan masivo y abrupto en la dificultad. Tomó el dossier de misión adjunto, estudiando la letra pequeña, los datos geográficos y la inteligencia táctica con ojo perspicaz. Después de unos minutos de estudio silencioso, una luz aguda entró en su mirada y murmuró sorprendido para sí mismo, en realidad, esta es una misión muy buena para mis necesidades actuales. Los detalles específicos de la misión de nivel SSS de Lu Zeng estaban prendidos al final del archivo. Adjunta había una fotografía de vigilancia de un hombre con el pelo desgreñado de color verde bilis y una cicatriz dentada. Solo con mirar la imagen granulada de su rostro, se podía decir que no era una buena persona. Sus rasgos irradiaban una malicia depredadora que lo marcaba como un hombre de profunda podredumbre moral. El requisito era eliminar a un hombre llamado Lian Ye, cuya fuerza estaba registrada en el nivel de artista marcial de 5º grado. Se sabía que estaba fuertemente armado, contaba con un largo historial criminal y era de una naturaleza increíblemente cruel y viciosa. Sin embargo, esta misión de nivel SSS era muy extraña. No tenía requisitos específicos ni recompensas listadas. No había ninguna recompensa en absoluto. Al ver esto, con su habitual afición por las recompensas y los recursos, Lu Zeng no pudo evitar pensar, ¿qué diablos de lógica es esta? ¿Una misión SSS con 0 compensación? Sin recompensas de misión. Lu Zeng enfocó sus pensamientos de nuevo, tratando de conciliar el bajo nivel de poder del objetivo con la calificación SSS. El objetivo era solo un artista marcial de 5º grado. Matarlo básicamente no era difícil en absoluto para un practicante del calibre de Lu Zeng. Repasó el dossier una y otra vez, sintiéndose muy desconcertado. ¿Por qué esta misión estaba marcada como nivel SSS? Finalmente, notó una pequeña nota escrita a mano debajo del último párrafo. La nota detallaba los resultados más profundos de la investigación sobre los antecedentes familiares específicos del objetivo. Lu Zeng la miró durante un largo rato, y las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Así que es eso. Lian Ye es intrínsecamente brutal e inmoral, y sus crímenes son numerosos, pero la verdadera amenaza reside en con quien está conectado. La última línea del dossier revelaba la fuente del riesgo de nivel SSS, su padre no es otro que Lian Hibei, un formidable gran maestro de 7º grado y un alto funcionario bajo el salón marcial Hidao.
golpear al hijo es invitar la ira de un gran maestro. Lian Ye era un hombre cuyas manos estaban empapadas en incontables atrocidades, una mancha andante en el tejido de la sociedad. No era simplemente un depredador cruel y vicioso, sino un hombre impulsado por una depravación lujuriosa y sin fondo que no conocía límites. Lo más escalofriante era la sombra de su padre, que se cernía tras cada uno de los crímenes de Lian Ye, facilitando directa o indirectamente el descenso de su hijo a la sangre y al pecado mientras lo protegía de la justicia. Al mismo tiempo, Lian Ye mantenía un vínculo alarmantemente íntimo con Zhao Ji, el legendario fundador de la Asociación Marcial Jidao. Ambos eran notorios compañeros de bebida, vistos frecuentemente de juerga y ahogándose en excesos hedonistas hasta altas horas de la madrugada. Era esta misma proximidad al santo marcial de Jidao lo que envalentonaba la temeridad de Lian Ye, proporcionándole una capa de protección que pocos se atrevían a desafiar. Su hermana menor, Lian Su, era una mujer de una belleza etérea y rara, ostentando el estatus de quinta esposa del formidable santo marcial Melton Zais. Esta red estratosférica de influencia le otorgaba a Lian Ye una posición intocable dentro de la asociación marcial Jidao, elevándolo a un rango casi igual al de los grandes maestros de la asociación. Después de estudiar meticulosamente el dossier de la misión y absorber sus sombríos detalles, Lu Zeng se volvió hacia Zhao Cantai con una mirada penetrante. El desafío no es la ejecución en sí, señaló, sino las catastróficas consecuencias políticas. Matar a un pariente cercano de un santo marcial, ese es el verdadero quid del riesgo, ¿no? Lu Zeng pasó a las últimas páginas del archivo, con su expresión endureciéndose mientras escaneaba el contenido. Este individuo realmente carece incluso de un ápice de moderación humana, murmuró, notando cómo los registros enumeraban los crímenes de Lian Ye sin siquiera un intento superficial de ocultamiento. Era de conocimiento común que las pruebas recopiladas aquí eran suficientes para condenar al hombre a muerte una docena de veces. El subdirector Zhao Cantai se ajustó las gafas, con su rostro convertido en una máscara de solemne gravedad. En efecto, esta marca la primerísima misión de nivel SSS emitida desde la fundación de la Séptima Universidad del Santo Marcial. Los desgarradores detalles de la misión revelan un motivo trágico. Un humilde trabajador de una fábrica de productos químicos tenía 2 hijas que cayeron en las garras de Lian Ye y su banda. Las chicas fueron sometidas a humillaciones inenarrables y finalmente fueron asesinadas con una brutalidad que desafía toda descripción, dejando a su padre en un estado de desesperación destrozada. En un mundo cegado por el poder, nadie dio un paso al frente para ayudar al afligido trabajador. Impulsado por una esperanza desesperada, se arrodilló frente a la torre del santo marcial durante todo un mes, un centinela silencioso del dolor. Finalmente, el santo marcial ya no pudo ignorar la difícil situación del hombre y decretó que la eliminación de Lian Ye se añadiera a la lista de misiones de la Séptima Universidad del Santo Marcial, ofreciendo crédito académico como recompensa por este peligroso tipo de justicia. Para evitar que estudiantes inexpertos firmaran inadvertidamente sus propias sentencias de muerte, la misión fue calificada estratégicamente como nivel SSS y su recompensa monetaria fue cancelada oficialmente. Al oír esto, la curiosidad de Lu Zeng se despertó. Si el crimen es tan claro, ¿por qué el santo marcial no actuó simplemente por sí mismo? O quizás ordenó a los subdirectores, quienes son todos formidables grandes maestros de 7º grado, que se encargaran de ello. ¿Por qué convertir una ejecución de alto perfil en una misión de crédito estudiantil? Al delegarlo de esta manera, continuó Lu Zeng, con la voz teñida de escepticismo, ¿no es eso efectivamente lo mismo que elegir no intervenir en absoluto mientras parece que se ofrece una solución? La atmósfera en la habitación se volvió pesada mientras la expresión del subdirector Zhao Cantai se oscurecía significativamente. Se inclinó hacia adelante, recordándole severamente a Lu Zeng que cuidara su lengua. Eres joven y aún no comprendes la aterradora realidad de una potencia de nivel santo. Si 2 titanes así chocaran, las ondas de choque resultantes desestabilizarían a toda la nación, causando ondas de caos que el país simplemente no puede permitirse. La mente de Lu Zeng pasó a un estado de hiperanálisis, diseccionando las capas de la situación. Esta misión era un campo de minas político que implicaba mucho más que un simple objetivo, conllevaba el peso de la influencia de un santo marcial rival.
Se dio cuenta de que si eliminaba a Lian Ye, la represalia sería rápida y absoluta. Estaría atrayendo la ira no solo de un gran maestro de nivel 7, sino de la totalidad de la Asociación Marcial Hidao y de un vengativo santo marcial. Además, Lu Zeng calculó que la misión, tal como se presentaba, le ofrecía 0 beneficios tangibles por el inmenso riesgo implicado. Lanzó una mirada firme y expectante a Zhao Cantai, exigiendo silenciosamente la verdad oculta. Hable claro, subdirector. ¿Cuál es el verdadero objetivo tras empujarme hacia este camino específico? Zhao Cantai sonrió levemente, reconociendo que Lu Zeng era tan agudo y perceptivo como sugerían los rumores. Tu inteligencia es tu mayor activo, elogió el profesor. Luego continuó, si bien es cierto que el trío Lian tiene el respaldo de la Asociación Marcial Hidao y su santo marcial, debes recordar que tú estás bajo la protección de la séptima Universidad del Santo Marcial y del mismísimo Gran Santo Marcial Tan Sonju. Zhao Cantai golpeó la mesa con la mano para enfatizar el punto. Mientras demuestres tu valía y te conviertas en un discípulo directo del Santo Marcial, dijo, bajando la voz a un tono conspiratorio, tendrás un escudo que nadie se atreverá a perforar. ¿Entiendes las implicaciones de tal estatus, verdad? La situación se volvió cristalina para Lu Zeng en un instante. No se trataba solo de una misión, se trataba de asegurar un futuro pavimentado con recursos de élite, orientación experta y una protección soberana contra cualquiera que buscara venganza. Se puso de pie, con la decisión aparentemente tomada. Entiendo. Proporcióneme la dirección de ese trabajador de la fábrica de productos químicos que pasó su mes arrodillado en el polvo. Si no hay nada más, me retiraré. La repentina y absoluta decisión de Lu Zeng tomó a Zhao Cantai desprevenido, haciendo que el experimentado educador tartamudeara por un momento. Muy bien. Haré que le envíen las coordenadas y los detalles específicos directamente a su bandeja de entrada digital de inmediato. Mientras la silueta de Lu Zeng se retiraba de la habitación, Zhao Cantai miró los 2 sobres de misión que tenía en sus manos. Lu Zeng, recuerda que esto es, en última instancia, una prueba establecida por el propio Gran Santo Marcial, pensó para sus adentros. No hay necesidad de apresurarse en una decisión. Reflexionó sobre el asombroso potencial del joven, notando que el talento puro y las habilidades latentes de Lu Zeng ya eclipsaban a la mayoría de los guerreros consagrados del mundo. Solo espero que realmente comprenda el subtexto de mis palabras, suspiró Zhao Cantai. De repente, de detrás de la pared oculta de la oficina, surgió una figura misteriosa. Una vez confirmado que Lu Zeng estaba fuera del alcance del oído, la sombra habló con un tono ronco. Viejo Zhao, hoy estuviste demasiado comunicativo. Revelaste más de lo estrictamente necesario. El subdirector Zhao vaciló, con una expresión de conflicto. Soy muy consciente de mi desliz, respondió Zhao Cantai en voz baja, pero simplemente no podía soportar ver que una semilla tan magnífica no brotara por carecer del contexto necesario. La figura, envuelta de pies a cabeza en una pesada capa de color negro obsidiana, salió completamente a la luz. Solo aquellos que poseen la fortaleza para sobrevivir al verdadero crisol del santo marcial pueden ser considerados semillas dignas, afirmó fríamente el extraño. Si se desmoronan bajo la presión, incluso un gran maestro adolescente con un talento que sacuda el mundo es, en última instancia, inútil para nuestra causa. Mientras tanto, mientras caminaba, el cerebro de Lu Zeng trabajaba a su máxima capacidad. Reconoció que, aunque Zhao Cantai hablaba como si hubiera múltiples caminos, el subdirector esencialmente había trazado una trayectoria única y de alto riesgo para que él la siguiera. Lu Zeng rememoró las sutiles señales que Zhao Cantai le había dado mientras sostenía el segundo sobre de misión. La pista era cegadoramente obvia, solo la segunda opción conduciría al resultado deseado. Se preguntó si el subdirector pensaba que era demasiado ciego para ver un empujón tan descarado. La primera opción, derrotar a todos los grandes maestros menores de 30 años de toda la nación, parecía una tarea hercúlea diseñada para el fracaso. Zhao Cantai probablemente creía que alcanzar el primer objetivo era una imposibilidad para un estudiante del nivel actual de Lu Zeng. Sin embargo, utilizando su sistema de predicción del futuro, Lu Zeng sabía que potencialmente podría conquistar esa montaña. Por el contrario,
La segunda opción parecía engañosamente simple, simplemente asesinar a un guerrero de nivel 5 como Lian Ye. Era una tarea que podía realizar con facilidad, pero servía como catalizador para forzar la mano de Tan Sonju a aceptarlo como discípulo para evitar una guerra con el santo marcial de Hidao. La pregunta seguía siendo, ¿cómo evade uno realmente la aplastante venganza del santo marcial de Hidao una vez consumado el acto? Las opciones eran estrechas y sombrías: encontrar refugio bajo el ala de otro santo marcial, convertirse en una herramienta leal para una facción poderosa, o desaparecer en las sombras y correr tan lejos como sus piernas pudieran llevarlo. Tras un profundo y agotador análisis interno, Lu Zeng se detuvo, metiendo las manos en los bolsillos e inclinando la cabeza hacia la vasta extensión del cielo. Este es un cálculo meticulosamente elaborado, murmuró para sí mismo. Empiezo a preguntarme si Tan Sonju ha estado vigilando cada uno de mis movimientos desde el principio. Siento como si pudiera ver a través de mí, observándome navegar las pruebas de su voluntad dentro de la pagoda del santo marcial, pensó, sintiendo que los hilos invisibles del destino se tensaban. Se dio cuenta, Tan Sonju no solo le había dado una misión, el santo marcial esencialmente había redactado un plano para todo el futuro de Lu Zeng, orquestando eventos para llevarlo hacia un destino específico. No tengo deseos de interpretar el papel de un héroe desinteresado, susurró Lu Zeng al viento. Sin embargo, los tres hermanos Lian son un cáncer para este mundo. Real e innegablemente merecen morir. Sus pensamientos se desplazaron hacia su independencia. Incluso si decidía ejecutar a los hermanos Lian y cumplir con los sombríos requisitos de la misión, no tenía intención de convertirse en un mero peón dentro de la facción política de Tan Sonju. Si soy demasiado débil para enfrentar la sombra de un santo marcial sin rogar por la protección de otro, entonces no tengo derecho a soñar con superar a Wang Ge, resolvió. No elegiré entre los dos caminos. Vengaré a ese trabajador masacrando a los hermanos Lian y derrotaré a cada gran maestro del país. Resolveré ambos problemas simultáneamente y demostraré mi dominio al mundo. La escena se traslada a las desoladas afueras de Nanping, donde un complejo de apartamentos abandonado y en ruinas se alzaba como un monolito esquelético. El suelo abajo era un mar de luces azules y rojas mientras una flota de patrullas policiales formaba un estrecho perímetro, acordonando todo el sector al público. En el centro del caos organizado, una oficial de mirada aguda ladraba órdenes, concentrada totalmente en el despliegue táctico de su equipo. Muévanse. Aseguren cada salida posible y mantengan un cierre total. Estén alerta, todos. Mantendremos la línea hasta que el presidente Xiao Yue y su equipo de asalto especializado lleguen para neutralizar la amenaza. Si permitimos una sola brecha, los altos mandos nos cortarán la cabeza, y yo seré la primera en el tajo, añadió, con su voz crepitando de autoridad. Esta era Xiao Lan, la subdirectora de la policía de la ciudad de Nanping. Agarró su walkie-talkie, con voz urgente mientras contactaba a los francotiradores en las alturas. Halcona Golondrina. Golondrina, ¿me recibes? Informa tu estado de inmediato. ¿Tienen ojos en el interior? Denme un informe de situación lo antes posible. Tan pronto como Xiao Lan terminó su transmisión, un subordinado dio un paso al frente, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Subdirectora, no hay necesidad de estar tan tensa. Los refuerzos que vienen de la capital son los mejores en el negocio. Los expertos asignados desde el cuartel general son todos operativos de élite de clase S, continuó el oficial. Incluso tenemos especialistas clasificados entre los 300 mejores de la lista global de cazadores. Dado que el presidente Xiao Yue es una potencia por sí mismo, esta bestia de nivel 6 no tiene ninguna posibilidad. Solo necesitamos mantener el perímetro, dejar que ellos hagan el trabajo pesado y prepararnos para nuestras condecoraciones y ascensos. Xiao Lan exhaló lentamente, permitiendo que la lógica de las palabras de su subordinado calmara sus nervios. Tienes razón. Es solo una única bestia de nivel 6. Para entrar siquiera en el top 300 de la lista de cazadores, uno debe demostrar que puede vencer a 10 criaturas así en solitario. Con todo un equipo de luchadores de clase S, las probabilidades están abrumadoramente a nuestro favor. Tal vez mi ansiedad me jugó una mala pasada, admitió,
mirando hacia el edificio en ruinas. A menos que ocurra algún desastre imprevisto, esta incursión se resolverá antes de que el sol toque el horizonte. Justo cuando las palabras salían de sus labios, se escuchó el sonido de un motor solitario y un taxi común se detuvo ante la barricada, atrayendo su mirada sospechosa. El pasajero que salía del vehículo no era otro que Luceng. Cuando el taxi se detuvo justo ante la brillante cinta amarilla de precaución, no entrar, el conductor miró la masiva presencia policial con el rostro lleno de confusión y pavor. El conductor estaba visiblemente sudoroso, con las manos temblando ligeramente sobre el volante. ¿Por qué diablos está toda la fuerza policial reunida en este desierto dejado de la mano de Dios?, se preguntó en voz alta. Luceng, imperturbable ante la tensión, salió del coche. «Quédese con el cambio, y recuerde darme un descuento de fidelidad la próxima vez», dijo fríamente antes de cerrar la puerta. Tras salir del taxi, Luceng comenzó una caminata firme y decidida hacia el centro de la zona de operaciones, ignorando las miradas de los oficiales armados apostados a lo largo del perímetro. Xiao Lan lo interceptó de inmediato, con la mano cerca de su arma reglamentaria. «Alto. Está entrando en una zona de combate restringida. De media vuelta y abandone esta área inmediatamente». Luceng no detuvo su paso, metiendo la mano en su chaqueta para sacar sus credenciales. «Estoy aquí en misión oficial para ejecutar una tarea», respondió con calma. «Aquí tiene mi certificado de autorización. Es libre de verificarlo», añadió, extendiendo el documento. Xiao Lan se quedó atónita mientras escaneaba el papel. Un estudiante de la séptima Universidad del Santo Marcial, susurró con incredulidad. «Pero aquí dice que solo eres un estudiante de primer año». Lo miró, recuperando su escepticismo. ¿Tan desesperada se ha vuelto la universidad que envía a novatos a misiones suicidas como esta? Luceng recuperó suavemente el certificado y lo guardó en su bolsillo con un movimiento practicado. Mantuvo un comportamiento estoico, casi distante. Malinterpreta la situación. Normalmente, un estudiante de primer año de hecho se estaría suicidando al venir aquí. Sin embargo, yo soy un caso especial con autorización especial. Mientras hablaba, Xiao Lan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella era una guerrera de nivel 4 y, sin embargo, ni siquiera había visto su mano moverse cuando él le arrebató el certificado. Él es una excepción especial de la séptima Universidad del Santo Marcial, pensó, con el corazón acelerado. Este chico posee una velocidad que desafía su edad. Es claramente mucho más peligroso de lo que parece, pero ya tenemos un equipo de élite en el lugar. Añadir a un estudiante a la mezcla ahora parece redundante e innecesariamente arriesgado, le dijo Xiao Lan con firmeza. Tenemos 4 luchadores de rango S y un cazador del top 300 ya operando dentro. A menos que algo salga horriblemente mal, ese monstruo será neutralizado en minutos. Terminará muy pronto, concluyó ella. Luceng ladeó la cabeza, con una mirada de genuina curiosidad cruzando su rostro. ¿Así? Por cierto, ¿qué es exactamente esa lista de cazadores que sigues mencionando? No creo haber encontrado nunca ese sistema de clasificación específico. Viendo su falta de conocimiento, Xiao Lan se sintió obligada a dar una breve explicación. Es un ranking meritocrático interno mantenido por la Asociación de Artes Marciales del Santo. Realiza un seguimiento de los cazadores que se especializan en misiones de recompensa de alto riesgo. Tu rango se determina por la dificultad de las tareas y tu tasa de éxito general. Ya veo, comentó Luceng, volviendo la vista hacia el edificio de apartamentos. Independientemente de quien esté ya dentro, he viajado una distancia considerable para llegar aquí. Sería un desperdicio si al menos no entro a ver la situación por mí mismo. Xiao Lan se quedó allí, completamente desconcertada por su persistencia. ¿No me estás escuchando? He dejado claro que la situación está bajo control, exclamó. Antes de que pudiera continuar, el policía grosero de antes se acercó, intentando intimidar al joven. Oye, chico. ¿Eres sordo? No necesitamos a un estudiante estorbando. Justo cuando terminaba su frase, una explosión atronadora que sacudió la tierra estalló en el edificio, lanzando una enorme columna de polvo y escombros al aire.
La onda de choque hizo tropezar a varios oficiales mientras una gran sección del piso superior del edificio de apartamentos se desmoronaba en escombros. La calculada confianza de la fuerza policial se desvaneció al instante, reemplazada por el pánico puro. «Maldita sea». «Que salió mal», gritó Xiaolan por encima del estruendo de la piedra que caía. «Todas las unidades, a sus puestos de combate». Águila llamando a Ren, el objetivo está saliendo. Fuego a discreción en cuanto tengan un tiro despejado. La escena caótica que se desarrollaba arriba era un teatro de desesperación, mientras artistas marciales experimentados luchaban frenéticamente por escapar de la sombra de la muerte, con su compostura previa destrozada en 1.000.000 de fragmentos irregulares. Una alma desdichada fue repentinamente atrapada por los tentáculos ondulantes y viscosos del monstruo, con el rostro contorsionado en una máscara de terror primario. A su alrededor, los otros guerreros abandonaban toda dignidad, saltando desde las alturas del edificio como si su propia existencia dependiera de la velocidad de su descenso. Un chillido de «ah» que helaba la sangre rasgó el aire mientras el hombre cautivo extendía una mano temblorosa hacia los cielos, con la voz quebrada por una súplica desesperada: «No. Por favor, que alguien me ayude. No quiero morir». Abajo, Xiaolan y el oficial a su lado observaban el horror. Ella permanecía paralizada con la boca abierta, mientras él apretaba los dientes hasta que amenazaban con astillarse. Un pesado peso de arrepentimiento se instaló en sus pechos por los fallos tácticos que habían llevado a esta masacre. Recuperando la voz, el oficial al mando bramó con autoridad desesperada: «Abran fuego. Todas las unidades, disparen a esa cosa ahora». En un instante, el aire se llenó con el rugido ensordecedor de las armas automáticas mientras la fuerza policial desataba una lluvia implacable de plomo sobre la forma monstruosa. Un golpe nauseabundo resonó cuando un cuerpo cayó desde las alturas, chocando contra el pavimento directamente frente a Xiaolan e hizo que ella retrocediera por el impacto. «¿Estás bien? Quédate conmigo», gritó por encima del tiroteo. «Equipo médico. Vengan aquí ahora. Tenemos una baja crítica. Muévanse». En un último gesto desesperado, los dedos manchados de sangre del hombre caído se engancharon en el uniforme de Xiaolan, acercándola. Con una fuerza nacida de la pura agonía, la tiró hacia él, con el aliento jadeante mientras siseaba entre dientes apretados: «¿Qué clase de basura de inteligencia nos dieron? Esa cosa que hay dentro, no es solo una bestia de rango 6. Está a punto de convertirse en rango 7, soltó antes de desplomarse». Al oír esas palabras, Xiaolan sintió que la sangre se le congelaba mientras se quedaba paralizada en el sitio. ¿Una amenaza de rango 7? Esto había escalado mucho más allá de las capacidades de las fuerzas del orden locales, se enfrentaban ahora a un desastre a nivel nacional que requería la intervención inmediata del ejército. Buscó a tientas su radio, con los dedos temblorosos mientras se preparaba para transmitir una súplica desesperada de refuerzos a sus superiores. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, Lu Zeng dio un paso adelante con gracia depredadora y le arrebató el dispositivo de la mano. «No pidas apoyo», dijo con una calma inquietante. «Déjame encargarme de esto primero. Y asegúrate de recalibrar la dificultad de mi crédito de misión cuando haya terminado». «Todo el mundo debería tomarse un respiro y beber un poco de agua», comentó Lu Zeng, y su despreocupación impactó al grupo como un rayo en un cielo despejado. Mientras todos los ojos se volvían hacia él desconcertados, soltó una segunda bomba: «Denme exactamente 5 minutos para demostrar que soy más que capaz de manejar esto». En ese momento, desató una marea de presión psíquica, una energía mental tan potente que se sentía física. Con un repentino zumbido, la forma de Lu Zeng se desdibujó, ascendiendo hacia el techo del rascacielos con la velocidad de un misil guiado. La multitud quedó totalmente conmocionada, mirando el espacio vacío donde él había estado, ahora ocupado solo por las brasas brillantes y desvanecientes de su abrumadora presencia mental. Al ver a Lu Zeng encaramado en el techo distante, los espectadores mostraban expresiones de pura incredulidad, pareciendo ciervos asustados atrapados por el resplandor de las luces largas. «Dios mío, ¿qué acabamos de ver?», susurró alguien. «Esa velocidad no debería ser humanamente posible. ¿Cómo puede un estudiante moverse así?».
Había recorrido la distancia en apenas un abrir y cerrar de ojos, dejando a todos preguntándose quién era realmente este misterioso joven. Mientras Lucen entraba en el sombrío interior del edificio, una ola de podredumbre pútrida le golpeó con la fuerza de un golpe físico. Asqueroso, murmuró, cubriéndose la nariz. Era el aroma nauseabundo de 1000 cadáveres dejados fermentar bajo un sol del desierto durante casi una semana. Recordó un hedor similar de su experiencia con el legado del dios vigilante nocturno, aunque carecía de este nivel actual de intensidad abrumadora. Parece que la bestia de adentro no se ha bañado en décadas, reflexionó secamente. Lucen continuó su ascenso, sus botas resonando contra las escaleras de concreto mientras se dirigía al nivel superior. Al llegar a la pesada puerta de acceso, la abrió de un empujón con un movimiento forzado de su brazo y entró en la oscuridad del siguiente piso. El macabro cuadro que encontraron sus ojos hizo que incluso Lucen vacilara durante 3 segundos silenciosos, como si el mismísimo flujo del tiempo se detuviera por completo. Suspendido en el aire, el desdichado hombre que había sido arrebatado antes colgaba precariamente, con sus ojos vidriosos mientras rezaba por un milagro que parecía imposible. Enfrentado a la colosal bestia de pesadilla que estaba a escasos segundos de devorar lo que quedaba del hombre cautivo, Lucen dio un paso firme y deliberado hacia adelante para entrar en la refriega. Su mirada era tan fría como una tumba invernal mientras intimidaba a la criatura. Así que tú eres el aliento de demonio de ojo de carne del que he oído hablar, dijo. Al sentir una fuente de energía mucho más potente y suculenta ante ella, con una carne que prometía un festín más divino, el monstruo descartó sin ceremonias al hombre medio muerto como si fuera un trozo de basura. Con un golpe sordo, el hombre se desplomó sobre el suelo duro, con sus signos vitales parpadeando de forma incierta. Lucen suspiró, observando la figura destrozada con un destello de lástima. Mis disculpas por la demora, murmuró, con su voz baja y peligrosa mientras desviaba su atención hacia la bestia. Pero no dejaré que tu sufrimiento quede sin respuesta. En el pesado silencio con olor a cobre de aquella habitación en descomposición, Lucen hizo un solemne voto interno. Te prometo esto, no permitiré que esta abominación tenga un final rápido ni misericordioso. La expresión de Lucen se volvió sombría, sus nudillos se blanquearon mientras apretaba el puño y se lanzaba hacia adelante. Un aura de abrumadora majestad estalló de él, y en un instante, la silueta espectral y aterradora de su faceta de rey demonio se manifestó alrededor de su cuerpo. Afuera, el aire estaba cargado de una tensión palpable que mantenía a los artistas marciales y oficiales reunidos en un estado de ansiedad extrema. Si esta monstruosidad lograba romper el perímetro y descender sobre la ciudad, la matanza resultante sería una catástrofe de proporciones históricas para cada residente de las cercanías. Ajeno a sus temores, los ojos de Lucen ardían con una determinación única e inquebrantable. Todo su ser comenzó a pulsar con una luz dorada radiante que zumbaba con poder concentrado. Ante él se erguía el aliento de demonio de ojo de carne, una abominación de rango 7 de biología retorcida y material de pesadillas. Sus ojos rojos sangre se fijaron en él mientras agitaba su lengua de obsidiana entre hileras de dientes dentados y amarillentos, emitiendo un rugido que hizo vibrar hasta las tablas del suelo. Sin embargo, tal despliegue grotesco no fue ni de lejos suficiente para apagar el fuego rugiente del espíritu de lucha en el corazón de Lucen. El aura dorada se intensificó, uniéndose en un manto resplandeciente de protección que reflejaba su voluntad indomable. Frente a la extraña criatura, Lucen hizo un gesto burlón. ¿Es lo mejor que puedes hacer? Vamos, muéstrame lo que tienes. Si tienes el valor para igualar tu pestilencia, entonces atácame. Mientras la bestia tensaba sus músculos para un golpe letal, los ojos de Lucen se entrecerraron, localizando una apertura crítica en sus movimientos erráticos. Normalmente, estas criaturas se estancan en el rango 5 o 6, anotó para sí mismo. Encontrar una de este calibre en un lugar tan mundano es sumamente irregular. Además, era evidente que este espécimen había cruzado recientemente el umbral del poder de rango 7. La forma masiva y ondulante de la bestia se lanzó hacia Lucen, amenazando con aplastarlo bajo su masa pura. Aunque él se veía pequeño y frágil en comparación con el titán, ni un rastro de miedo tocó su rostro, en cambio, se mantuvo como un pilar inamovible de resiliencia.
con su mirada fija en el aliento de demonio de ojo de carne de rango 7 con enfoque depredador. En ese momento de suspensión, la criatura inició su violento asalto, con sus enormes extremidades desgarrando el aire. El ceño de Lucen se frunció ligeramente mientras ajustaba su postura, tensando sus músculos como un resorte en preparación para una contraofensiva devastadora. Las gigantescas patas delanteras del aliento de demonio de ojo de carne, rematadas con garras de obsidiana lo suficientemente afiladas como para desgarrar el acero, cayeron desde arriba. Pretendía atrapar a Lucen en un abrazo aplastante, con sus dos apéndices barriendo hacia adentro con la fuerza de un edificio colapsando. Lucen enfrentó el ataque de frente, desatando un contragolpe que llevaba el peso de una montaña cayendo. Un crujido nauseabundo resonó en la habitación cuando las extremidades de apoyo de la bestia fueron destrozadas por el impacto, doblándose en ángulos antinaturales y rociando una bilis ácida y fétida de color cerúleo por todo el suelo. Lucen avanzó a través del polvo que se asentaba, quitándose casualmente una mota de escombros del hombro mientras adoptaba una postura de practicada elegancia. Sinceramente, eres demasiado ruidoso para tu propio bien, comentó con un suspiro de desprecio. Dado que tu final ya está escrito, ¿por qué molestarse con todos esos gritos inútiles? Enfurecido por su arrogancia, el aliento de demonio de ojo de carne se irguió con sus fuerzas restantes, descargando su peso colosal exactamente donde se encontraba Lucen. Sin embargo, con una agilidad que rozaba lo sobrenatural, Lucen ya había desaparecido de la zona de impacto, dejando que la bestia golpeara únicamente el suelo de concreto, que se hizo añicos en 1000 pedazos dentados bajo la fuerza del golpe. Mientras una densa nube de piedra pulverizada y polvo se arremolinaba en el aire, Lucen reapareció a varios metros de distancia, con las manos en los bolsillos. Adoptó una nueva pose, con su voz destilando condescendencia mientras se burlaba. Vaya, quizás deberías trabajar un poco más en tu puntería, ¿no crees? Temblando de furia prehistórica, el aliento de demonio de ojo de carne desencajó su mandíbula y escupió un chorro concentrado de ácido corrosivo y tóxico directamente hacia las coordenadas de Lucen. Sin embargo, el tiempo de reacción de Lucen fue instantáneo, se desvaneció de la existencia antes de que el ácido pudiera siquiera alcanzarlo, desapareciendo sin dejar ni siquiera una sombra. La enorme monstruosidad giró su cuerpo masivo en un círculo frenético, con sus múltiples ojos moviéndose a izquierda y derecha en una búsqueda desesperada y vana de su presa. No pudo encontrar rastro de la presencia de Lucen, como si simplemente se hubiera disuelto en el aire mismo. Sin previo aviso, Lucen descendió de las vigas como un rayo de justicia, con su puño envuelto en un cóctel aterrador de furia elemental. Asestó un golpe devastador en la coronilla de la bestia, un ataque que equilibraba perfectamente el calor abrasador del fuego con el cero absoluto del hielo. Momentos antes del impacto, la expresión de Lucen se volvió sombría, su voz fría y definitiva mientras susurraba, «Está bien, entonces. Ahora es el momento de que realmente empieces a temblar». Mientras tanto, fuera del edificio, Xiao Lan y los otros observadores estaban sumidos en un acalorado debate sobre el chico. El artista marcial con cicatrices soltó un grito de asombro puro. ¿Qué fue eso? Repite lo que acabas de decir. No es más que un estudiante de primer año, confirmó Xiao Lan, con su voz firme a pesar de su propia agitación interna. Habiendo verificado meticulosamente los detalles en la identificación de estudiante de Lucen y el despacho oficial de la misión, añadió, he verificado personalmente su identidad y las credenciales de la Séptima Universidad del Santo Marcial. El veterano artista marcial aún luchaba por asimilar la revelación. Con la velocidad que acaba de mostrar, olvida a un estudiante de primer año. Incluso a un graduado de primer nivel le costaría replicar esa hazaña. Apretó los dientes con frustración, con su mente a 1000 por hora. Ese tipo de movimiento, incluso como una potencia en la cima del rango 6, yo no podría moverme así sin dejar una imagen residual. ¿Quién es exactamente este chico y qué tipo de entrenamiento monstruoso produce una habilidad tan aterradora? Un hombre que parecía ser el superior directo de Xiao Lan intervino, con el rostro marcado por la preocupación. Antes de hacer cualquier otra cosa, debemos presentar un informe formal tanto a la Asociación de Artistas Marciales como al mando militar local, afirmó con firmeza.
Independientemente de la fuerza del chico, el riesgo es demasiado alto. Si esa abominación mutada es provocada y logra romper nuestro perímetro, su entrada en la ciudad sería una catástrofe. Peor aún, se sabe que esas criaturas consumen carne humana para alimentar su rápida evolución. Xiao Lan sacó su dispositivo de comunicación con prisa frenética, con su frente reluciendo con gotas de sudor nervioso mientras transmitía la situación que se deterioraba. Entendido, estoy iniciando el informe ahora, gritó. Pero antes de que pudiera terminar, un temblor violento que hizo crujir los huesos sacudió la tierra, obligando a todos a luchar por mantener el equilibrio. Cada mirada se magnetizó instantáneamente hacia la silueta oscura del edificio, la ansiedad colectiva de la multitud llegando a un punto álgido. La misma pregunta tácita ardía en la mente de todos: ¿qué demonios está pasando ahí dentro ahora mismo? Dentro de los pasillos en ruinas, el aliento de demonio de ojo de carne estaba en un estado de frenesí primario, sus ojos inyectados en sangre y una saliva espesa y viscosa goteando de su lengua oscilante. Desató un rugido que amenazaba con reventar los tímpanos antes de lanzar su masa masiva por el aire, cargando directamente contra Lucén como un tren de carga desbocado. Sin embargo, la agilidad de Lucén era nada menos que divina. Esquivó la carga con una gracia sin esfuerzo, haciendo que la bestia pasara inofensivamente por el espacio que él había ocupado y chocara violentamente contra el suelo de concreto, donde quedó resoplando de agotamiento. Reconociendo la oportunidad, Lucén cerró la distancia en un flash, alcanzando los letales apéndices de la criatura. Con la misma facilidad que se usaría para desarmar un juguete infantil, comenzó a romper las largas garras de obsidiana de la bestia una por una. Cada rotura iba acompañada de un crujido nauseabundo y un aullido de agonía pura y absoluta del monstruo. Implacable en su asalto, Lucén canalizó su creciente poder en un segundo y masivo golpe al cráneo de la bestia, un impacto destinado a afirmar su dominio absoluto y hundir a la criatura aún más en la tierra. Cuando el aliento de demonio de ojo de carne finalmente quedó flácido e inmóvil, Lucén parpadeó con genuina sorpresa. ¿Ya terminó? ¡Qué decepcionante!, reflexionó, notando la fragilidad de la bestia. Para asegurarse de que el trabajo estuviera completo, Lucén concentró cada onza de su poder supremo en su puño derecho, desatando un golpe final catastrófico. Este impacto fue más que solo fuerza física, fue la manifestación de su voluntad inquebrantable. El golpe fue tan grande que la bestia gigante salió lanzada como un proyectil, atravesando las paredes de piedra reforzada hacia el cielo abierto en medio de una cacofonía de crujidos atronadores. El espectáculo del aliento de demonio de ojo de carne siendo expulsado del edificio por Lucén fue malinterpretado totalmente por la frenética multitud de afuera. Pensando que la bestia estaba intentando escapar, la policía y los artistas marciales se prepararon para una última resistencia. Sin embargo, lo que cayó de los cielos fue simplemente un cadáver frío, impactando la tierra con una fuerza tan violenta que hizo que el suelo mismo se sacudiera. Mientras la piedra se pulverizaba en polvo y el sonido del impacto resonaba como un trueno, se formó un cráter masivo, sirviendo como testimonio silencioso de la aterradora magnitud del golpe final de Lucén. La violencia pura de la exhibición envió una ola de asombro profundo a través de los presentes, sembrando semillas de genuina admiración y miedo primario en los corazones de cada guerrero experimentado que presenció la carnicería. El veterano con cicatrices se quedó clavado en el sitio, con los ojos muy abiertos mientras luchaba por comprender la escena. Se acabó, el aliento de demonio de ojo de carne, lo mató en minutos, logró tartamudear. Xiao Lan estaba igualmente paralizada por la rapidez de la resolución. Ni siquiera estuvo adentro 5 minutos, susurró, con su voz temblorosa. Ese tipo de eficiencia está completamente fuera de escala. Lucén emergió de las columnas de polvo y escombros que se asentaban con un aire escalofriantemente despreocupado, con una mano metida profundamente en su bolsillo como si acabara de dar un paseo tranquilo en lugar de un enfrentamiento a vida o muerte. Señaló con el pulgar hacia los restos destrozados detrás de él, con su voz firme y sin signos de esfuerzo. Se acabó. La amenaza ha sido neutralizada y la misión está oficialmente completada. Asegúrense de recalibrar la calificación de dificultad por mí, no estaría bien que el sistema de créditos pasara por alto un encuentro de rango 7.
Atónito por la aterradora eficiencia del joven, el oficial veterano ofreció una profunda y respetuosa reverencia de gratitud, dejando a Lucen momentáneamente sorprendido por la intensidad del gesto. Una vez que hayamos terminado de procesar y disponer de los restos colosales del aliento de demonio de ojo de carne, las ganancias resultantes serán liquidadas y transferidas a su cuenta sin demora. No podemos agradecerle lo suficiente por su oportuna intervención, declaró el oficial. Mientras mantenía su reverencia durante unos segundos de silencio, no pudo evitar suspirar para sus adentros por el puro poder que poseía el chico. Es aterrador, pensó. Manejó a una bestia mutada de esa magnitud como si fuera una mera molestia, despachándola con poco más que un movimiento casual de muñeca. Este chico realmente desafía toda ley natural de progresión. Lucen se volvió, ofreciendo una sonrisa cortés y sin esfuerzo. Eso no será necesario, respondió Lucen, con su tono suavizándose con un toque de genuina empatía. Por favor, dirijan esos fondos a las familias de los caídos en su lugar. Los materiales de una bestia mutada de rango 7 alcanzan un precio alto, es más que suficiente para asegurar que aquellos que perdieron a sus principales sustentos puedan vivir cómoda y segaramente por el resto de sus vidas. Su generosidad es profundamente apreciada, de verdad, respondió el oficial, conmovido por el gesto. Lucen luego volvió su atención hacia Xiao Lan, ofreciéndole un guiño juguetón y sutil que disipó la tensión persistente. Dime, ¿te importaría ayudarme a organizar el transporte? Necesito tomar el próximo tren maglev de alta velocidad. Mi agenda está apretada y tengo algunos asuntos bastante urgentes que requieren mi presencia inmediata en otro lugar. El rostro de Xiao Lan se iluminó con una sonrisa radiante y agradecida mientras señalaba su vehículo de patrulla en marcha. No hay problema en absoluto, respondió con entusiasmo. Yo misma te llevaré personalmente a la estación. Al asimilar la oferta, Lucen sintió una silenciosa oleada de satisfacción. Aunque su enfoque siempre estaba en la progresión marcial, ciertamente no era el tipo de hombre que rechazaría la compañía de una mujer hermosa y animada que estaba tan ansiosa por ayudarlo. Xiao Lan, floreciendo como una flor en primavera, añadió, gracias por la oportunidad, no me gustaría que te molestara el tráfico local. Mientras robaba una mirada al perfil afilado y los rasgos serenos de Lucen, Xiao Lan sintió una repentina atracción magnética hacia él, su admiración por su destreza marcial floreciendo rápidamente en un enamoramiento privado. No es solo un monstruo en el campo de batalla, en realidad es increíblemente guapo, reflexionó en secreto. Su imaginación dio un repentino y salvaje rodeo mientras se perdía momentáneamente en un vívido sueño despierto sobre a dónde podría llevarlo su noche. ¿Una pequeña gatita salvaje, somos? Quizás podrías intentar ser un poco más amable la próxima vez, susurró en su mente, sus pensamientos volviéndose cada vez más escandalosos. La joven oficial se vio repentinamente abrumada por sus propias fantasías vívidas, enterrando tímidamente su rostro entre sus manos mientras un profundo rubor carmesí se extendía por sus mejillas como un tomate madurando. No, ahí no, murmuró suavemente, perdida en su mundo interno. Al presenciar su comportamiento extraño y sus balbuceos sin sentido, Lucen sintió una gota de sudor frío recorrer su cuello. Se quedó allí parado torpemente, preguntándose si el estrés de la invasión de la bestia finalmente había causado que sus facultades mentales se deshilacharan. ¿Estará bien?, se preguntó, antes de que su mirada volviera al grotesco cadáver del depredador mutado. Una sombra de sospecha cruzó su mente mientras analizaba la anomalía biológica. Algo no cuadra. ¿Cómo pudo una abominación de rango 7 lograr deslizarse a través de las brechas fortificadas de la línea del frente y migrar hasta una ciudad secundaria como Nanping sin ser detectada por los sistemas de alerta temprana? Si bien las incursiones esporádicas eran una realidad de la era moderna, rara vez involucraban criaturas de un poder tan significativo. Normalmente, cualquier amenaza de esta magnitud sería interceptada y neutralizada por los esfuerzos conjuntos del ejército y la asociación de artistas marciales mucho antes de llegar a un centro de población civil. La aparición repentina de una bestia de rango 7 en Nanping, sin ninguna alarma previa, se sentía como una omisión deliberada. Sospecho que se está gestando un complot mucho más siniestro bajo la superficie, pensó Lucen.
El silencio fue roto por el agudo lamento de la sirena de la policía mientras Xiao Lan aceleraba, zigzagueando por las calles para llevarlo a su destino con urgencia profesional. Sentado en el lado del pasajero, Lu Zeng utilizó el tiempo de viaje para revisar los últimos titulares globales en su teléfono inteligente, sus ojos recorriendo la pantalla brillante con precisión analítica. Lanzó un suspiro de cansancio y frustración mientras leía. Otro caso clásico de luchas internas humanas. ¿Es que no hemos tenido suficiente de estas disputas insignificantes? La pantalla era un mosaico caótico de crisis en tendencia. El país ya exigía una investigación formal sobre presuntos espías que cruzaban la frontera, mientras que las disputas entre varios clanes de bestias arrojaban pistas sospechosas sobre el conflicto en curso entre dragones y leones. Los titulares eran implacables. ¿Por qué están escalando las invasiones de los clanes de bestias? Y, conspiración de los clanes de bestias, amenaza fabricada o realidad inminente. La mente de Lu Zeng se proyectó hacia el sombrío futuro que había visto, el colapso total de la civilización humana dentro de 10.000 años. Estas personas se comportan como una colección de compañeros de equipo incompetentes, pensó amargamente. Están haciendo todo lo que está en su mano para avivar las llamas de la discordia interna, completamente ajenos al hecho de que están corriendo hacia su propia extinción. Una llama fría y resuelta parpadeó en sus ojos mientras apretaba el teléfono. Una vez que haya alcanzado un nivel de poder que trascienda su política mezquina, simplemente aplastaré estos obstáculos directamente y silenciaré el ruido yo mismo. Xiao Lan, al captar un vislumbre del reflejo de Lu Zeng en el espejo retrovisor, notó la repentina transición de la calma a una intensidad letal y afilada como una navaja. La intención asesina pura que irradiaba de él era palpable, provocando que un escalofrío le recorriera la espalda. Impulsada por la preocupación y la curiosidad, rompió el silencio. Lu Zeng, ¿pasa algo? Pareces listo para comenzar una guerra. Su voz lo sacó de sus oscuras reflexiones. Parpadeó, y el filo letal de su mirada se suavizó al instante. No es nada importante, respondió con fluidez. Solo algunas tonterías en las noticias. Me ocuparé de ello cuando llegue el momento. Llegaron a la estación poco después. Agradezco el viaje, oficial Xiao. Ha sido de gran ayuda. Xiao Lan se despidió con la mano, con la mirada siguiéndolo mientras él salía. Que tengas un viaje seguro y agradable, exclamó. Lu Zeng devolvió el saludo con un gesto alegre y casual antes de dirigirse hacia el andén. Sola en su coche, Xiao Lan sintió una repentina y pesada punzada de renuencia mientras observaba su espalda. Partir tan pronto, suspiró para sí misma. Siento genuinamente que no quiero que se vaya. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que nuestros caminos se crucen de nuevo. Mientras tanto, Lu Zeng había llegado a su destino, la escuela secundaria Valle. Al acercarse a la sala de entrenamiento de artes marciales, el aire vibraba con los sonidos atronadores de impactos pesados y los chasquidos rítmicos y percusivos de patadas continuas de alta velocidad. La arquitecta de esa ráfaga devastadora no era otra que su hermana menor, Lu Qingel, quien se movía con una ferocidad recién descubierta que decía mucho de su reciente entrenamiento. Con una rotación final explosiva, envió a su compañero de práctica volando por el ring. Aturdido por la fuerza pura del golpe, el estudiante se puso en pie a duras penas solo para levantar inmediatamente sus manos en un gesto frenético de rendición. Me rindo. No más. No puedo aguantar otro golpe como ese. A pesar de su rendición, Lu Qingel permaneció bloqueada en una postura de combate de alta tensión, con los puños apretados y los ojos ardiendo con un fuego alimentado por la adrenalina, como si estuviera preparada para desatar varias combinaciones más. No fue hasta que la voz autoritaria del instructor resonó por toda la sala que ella finalmente relajó su postura. Lu Qingel es la vencedora. El maestro hizo un gesto hacia ella, dirigiéndose a la multitud de espectadores reunidos. Su aplicación práctica e instintos de combate son verdaderamente de primer nivel. Si alguno de ustedes tiene problemas con su juego de pies o sus golpes, no duden en buscar la guía de Lu Qingel. Un momento después, dos de sus compañeras de clase se acercaron corriendo, con los rostros radiantes mientras la colmaban de elogios. Qingel, eso fue increíble.
A este paso vas a ser la estudiante de artes marciales número 1 indiscutible de la ciudad. Lu Qingel, sin embargo, no compartía su entusiasmo. Permaneció estoica, con el ceño nublado por una sutil melancolía. Al ver la falta de ánimo de su amiga, su mejor amiga se acercó. Acabas de dominar el ring, así que ¿por qué esa cara tan larga? ¿Qué te molesta? Lu Qingel dejó escapar un fuerte suspiro, y su expresión se ensombreció aún más. Es difícil sentir que he logrado algo significativo cuando tengo un hermano que ya es un campeón nacional de artes marciales. Comparado con su sombra, incluso mis mejores éxitos se sienten como ondas menores e insignificantes en un estanque. A la sola mención de Lu Zeng, los ojos de las dos chicas prácticamente brillaron con una energía maníaca. «Oh, Lu Zeng. Es tan legendario», chillaron al unísono. «Dinos, Qingel, ¿cuándo volverá tu hermano a la ciudad? Mencionó algo sobre invitarnos a comer, ¿recuerdas? A nosotras tampoco nos importaría invitarlo, siempre y cuando aparezca de verdad». Lu Qingel sintió un sudor frío al ver a sus amigas caer en un estado de fanatismo obsesivo. ¿Está recayendo su complejo de hermano, otra vez?, se preguntó. Lu Qingel se sintió completamente abrumada por el incesante acoso de sus amigas. No tengo ni idea de cuándo volverá. Dejen de preguntarme e ir a molestarlo ustedes mismas, gritó, tratando de quitárselas de encima. Pero las dos chicas no se dejaron amedrentar, agarrándola de los brazos y suplicando, vamos, solo ayúdanos a organizar una pequeña cita. Solo una. Incapaz de manejar el ataque de locura por los chicos por más tiempo, Lu Qingel se dio la vuelta y salió corriendo hacia la salida. Qingel. No olvides hablar con tu hermano por nosotras, gritaron tras su figura que se alejaba. Lu Qingel salió disparada de la sala tan rápido como sus piernas pudieron llevarla, tan preocupada por escapar de sus pegajosas mejores amigas que estaba completamente ajena al mundo que la rodeaba. Ni siquiera notó la figura alta que estaba a punto de entrar en el edificio, casi chocando con él en su prisa. Fiel a su temperamento fogoso, comenzó a regañar al extraño antes incluso de levantar la vista. ¡Ay! Mira por dónde vas, idiota ciego. Sin embargo, al entrecerrar los ojos hacia la persona que tenía delante, se le cayó la mandíbula por la sorpresa. Espera. ¿Hermano? ¿Lu Zeng? Lu Zeng extendió la mano para sostenerla, con una expresión llena de preocupación. Qingel, ¿a dónde vas corriendo en ese estado tan frenético? Casi te derribas tú sola. ¿Estás herida?, preguntó amablemente. Tras su largo periodo de separación, Lu Qingel sintió una oleada de afecto genuino por su hermano, aunque intentó ocultarlo. Se acercó más, pinchando y tocando su brazo para asegurarse de que era una realidad física y no una alucinación vívida. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Las vacaciones de invierno ni siquiera han empezado. No me digas que me extrañabas tanto de verdad. Lu Zeng soltó una carcajada lenta y divertida. Acabo de terminar un encargo cerca y pensé en pasarme a ver cómo progresaban los estudios de mi hermana pequeña. Lu Qingel comenzó a rodearlo como un halcón, con los ojos escaneando su persona. Aparte de su mochila de viaje estándar, no vio más maletas. ¿Y bien?, lo interrogó. ¿Me trajiste un regalo de la capital?